existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ¿saben ustedes que si dejamos de estar juntos, ya no somos más este montón? Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. ¿Saben ustedes? Lunes a viernes de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente pactar con ustedes una combinación de nuestras respectivas imaginaciones. Eve Bonafini, decía que si lo elaboramos un poquitito nos damos cuenta de que la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Eso significa que una vez que incorporamos a través del oído los sonidos, los silencios también de la radio, en nuestro cerebro se disparan sensaciones, ¿sí? Ponemos la imaginación al servicio de eso. A veces son imágenes, muy frecuentemente son imágenes, son recuerdos, son olores, son sabores, son asuntos que hacen que la experiencia pueda ser algo más que la plana experiencia de escuchar con uno solo de los sentidos. Eso les proponemos. Porque creemos, tan central como siempre, pero más central que nunca, el trabajo con la propia agenda. Huir de la trampa de la comunicación hegemónica que plantea una escena como si fuera la única posible, e incluso de la contrahegemonía que lucha contra esa agenda pero no la discute. Y nosotros creemos que hay muchas agendas en el mundo. Y que no está nada mal ocuparse de fortalecer la propia conciencia, nuestros propios ADNs, porque ¿saben qué? Si es una guerra cultural que lleva mucho tiempo, nosotros sabemos de qué lado está la verdad de nuestra forma de ver la vida. Y no queremos ni por un momento confundirnos con el adversario, con el enemigo, que tiene otra y es muy destructiva. Si hubiera que combatir, entonces en el marco de la guerra cultural, esta sería una de las tantas batallas. Nos necesitamos vivos, nos necesitamos fuertes. Ahora que vemos el recorrido completo de la historia, ahora que ha pasado un tiempo, se fue de este mundo un día como hoy, el 5 de agosto de 2012, tal vez comprendamos la dimensión exacta de lo que significó para la historia de la cultura de América y de la lengua castellana la voz de Chavela Vargas. 20 años y entre palmeras, los cuerpos como bandera. Elegimos recordarla en su actuación más grande y clamorosa en la Argentina. La orquesta tocaba un son de selva ardiente. Tenía por entonces 85 años. ¿Cuántas veces había muerto a lo largo de esos 85 años y cuántas veces había resucitado? El 7 de abril de 2004. Tus pies dejaban la estera y se escapaba. Está presentando el tema de la gran controversia. Macorina, ponme la mano aquí, Macorina. Cuando nadie hablaba de la homosexualidad femenina en público, Macorina, maricona. La convirtió en una transgresora que pagó en su propio cuerpo, en su propia psiquis y en el no reconocimiento de una parte de sus talentos, carísimo sus desafíos a las morales convencionales. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Después, el amanecer que de mis brazos te lleva. Y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva. Desde que se escapó de la casa de sus padres en Costa Rica para instalarse luego en México, Pon
hasta este final lleno de luces de su trayectoria, Chabela Vargas fue una mujer muy hermosa, muy destacada por sus bellezas. Pudo haber sido una estrella en Hollywood, pero había dentro suyo tormentas que tal vez tuvieron que ver con el rechazo en el seno de su familia cuando ella empezó a exhibir en público que no le interesaban los hombres, que le gustaban las mujeres, que la llevó una y otra vez a despeñarse en los abismos del alcohol. Ella misma, mucho más adelante, haría una cuenta de la cantidad de botellas de tequila que había tomado, una forma de intentar aplacar o morigerar esas penas que, como todo el mundo sabe, nunca resulta. Hoy vamos a compartir esa visita a Chabela Vargas, Luna Park, Argentina, año 2004. Algo se está gestando en la Argentina, lo sentíamos al respirar, y ella dice en una entrevista con los medios públicos, cuando los medios públicos eran los medios públicos y el material entero está conservado en Prisma, cuando el Estado se preocupaba por preservar sus propios contenidos. Yo subo a un escenario y pierdo el sentido totalmente. Estoy en otra dimensión. Estoy fuera de mí. Ya en la parte bellísima de la vida, que es la paz espiritual inmensa, que ya tú lo das en un escenario, por más grande que sea, se te hace chico, con la paz y el amor hacia el público. Ya yo no salgo en plan de reto nunca, sino de amor. Este gesto es para decirle: vengan a mis brazos todos, jóvenes, viejos, grandes, chiquitos, todos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora. Las golondrinas y las malas señoras, subir paredes y abrir las ventanas, y las muchachas en A esta altura de su carrera, a sus 85 años, después de haber superado 20 de ausencia de la vida y de los escenarios, encontrarse en vivo con Chabela era una experiencia de una capacidad de conmoción estética impresionante. Está claro, cantaba poquito y decía un montón. Pero lo que había logrado, como lo había logrado Goyeneche, que se fue de este mundo mucho antes que Chabela Vargas, es que cada canción que cantaba parecía estar transmitiendo su propia biografía. Ni soy de allá, no tengo edad. ¿Cómo olvidar aquel recital, este recital, estamos en él, en el Luna Park con su poncho rojo y con su piel repleta de arrugas y los ojos llenos de una ternura que desembocaba en el llanto? No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, y ser feliz. El reconocimiento exterior, el que vino desde afuera de México, resultó central para que en la última etapa de su vida Chabela fuera la estrella que debió haber sido mucho antes y que mucho antes nunca fue. Un día en México DF, absolutamente ausente de cualquier lugar público durante mucho tiempo y casi que irreconocible por el paso del tiempo, la vieron en un lugar donde otras personas cantaban, la reconocieron, le ofrecieron volver a cantar, dijo que no. El cariño y la devoción la llevó a aceptar. Alguien muy vinculado a Pedro Almodóvar, que estaba de visita en México, la vio, le contó a Pedro Almodóvar: Chabela Vargas volvió a cantar. Almodóvar puso una canción suya en una película. Eso explotó. Mucha gente pensaba que no estaba ya en este mundo. De alguna manera había estado ausente de este mundo. Convertida en una adulta mayor y con una fragilidad emocional devenida también de los avatares de su propia vida, Chabela triunfó en los grandes escenarios del mundo.
en Estados Unidos, en el propio México por fin, en Argentina, en España, en París. Pero la verdad es que su relación con la Argentina, con la música argentina, con el repertorio argentino, siempre había sido muy fuerte. Cantó también en el Gran Rex, había estado con Werner Herzog, cineasta alemán, filmando una película en el sur argentino al terminar los 80 y comenzar los 90. Aquí, comentando esta actuación en Luna Park, va a citar a Carlos Gardel. Tiene una cosa que yo amo de la vida, que es tan celosa, tan buena, todo te lo da a montones, pero muy celosa. Ten cuidado de no hacerle una mala jugada a la vida porque te lo cobra 1000 veces más. Y la vida ha sido muy generosa conmigo. Señora vida, yo te saludo desde Argentina. Y en cada, como decía Gardel, en cada vuelta dejabas pedazos de corazón. No creas que uno así nomás se va. Hasta luego, muchas gracias por todo y nos vemos, ¿no? Dejo un pedazo de corazón en la Argentina. Tal vez por todo lo explicado, cuando cantaba Canción de las Simples Cosas, de Armando Tejada Gómez y César Isela, era imposible ya separar la creación artística, la performance, de la biografía de la intérprete. Gracias a Chabela Vargas esta canción dio la vuelta al mundo en lengua castellana. La había cantado antes Mercedes Sosa, por ejemplo. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja, que al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples y que quedan doliendo en el corazón. A diferencia de las almas muy sufridas que eligen robotizarse en público para no ser traspasadas por sus propias emociones, fiel al artista que fue, Chabela Vargas dejaba que las emociones la traspasaran. Y entonces para ella llorar no era motivo de vergüenza ni un pecado artístico, sino parte de aquello que le pasaba cuando interpretaba canciones como estas. El llanto de Chabela. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Colabora con que parezca su biografía que ella cambie de muchacho a muchacha la letra de la canción. Se está cantando a sí misma. Los que están participando de nuestro streaming verán las fotos de la juvenil Chabela, su belleza en el momento en que dejó de vestirse como mujer y empezó a vestirse como varón. A la luz mayor de este mediodía. Y como estaba educada en la cultura mexicana y su machismo casi que ancestral, para ella vestirse de varón significaba también andar todo lo que pudiera a caballo, portar armas y usarlas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Así que en las noches de borracheras inolvidables con el Flaco Jiménez, por ejemplo, El amor es simple y a las cosas simples. era posible que terminara ella misma a los balazos, aunque más no fuera al cielo, en señal de poderío, como hacen muchos varones mexicanos. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Estamos utilizando solo audios de Chabela en el Luna Park en abril de 2004. ¿A cuántas cantoras de la actualidad en la Argentina les llega hasta el fondo del alma el estilo de Chabela? Lo vemos, lo percibimos al escucharlas. Son numerosas, la lista sería larguísima, pero el estilo de interpretación de Liliana Herrero o de Luciana Jury, por mencionar dos grandes, no existiría como existe hoy, tal vez sin haber existido antes el estilo de Chabela, con las diferencias generacionales y estéticas de por medio. Ella sentía estar unida a la Argentina, sobre todo a Buenos Aires, por un rosario, pero era, como todo en su vida, un rosario de lágrimas. Yo tengo con Buenos Aires, nos une un rosario de penas, un rosario de lágrimas, pero lágrimas dulces, esas lágrimas que te caen en la boca y sientes precioso, porque te endulzan los labios. Como en su apogeo, antes de los años y años de alcohol y desaparición de la escena pública, grabó mucho. El repertorio de Chabela era muy grande. También sus recuerdos, su relación de amor con Frida Kahlo, su participación en ese México loco de los años 20, en que en una misma escena Chabela Vargas, León Trotsky, su esposa, Frida Kahlo, su hermana, Diego Rivera, la fotógrafa estadounidense Tina Modotti, convergían y vivían en un mismo barrio, en una misma situación de fiestas, de militancias políticas, los muralistas Orozco, Siqueiros, de diferencias, de relaciones cruzadas, muchas de ellas de extrema complejidad. Chabela estuvo enamorada de Frida Kahlo estuvo enamorada de Chabela. Ella decía que así fue y no hay por qué no creerle, y que duró poco porque era complejo. Y que cuando cantaba Volver, Volver, estaba pensando en ella, en Frida. Ay, papita. También de dolor se canta cuando llorar no se puede. Y volver, a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé querer, quiero volver, volver, volver. El amor del pasado como un posible mito del eterno retorno. Las lágrimas, el volver. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Todo un cosmos en que ella se desempeñaba como un pez en el agua, que era el cosmos del dolor. El dolor del existir en este mundo, en la sociedad y en la era que le llegó. Cuando cantaba la clásica canción La Llorona, saben que en la cultura mexicana, como en otras, las lloronas profesionales, sobre todo aquellas que asistían a los velatorios, constituían parte de un oficio posible para muchas mujeres. Pero esta es una canción que habla también de una leyenda, incorporada en versión de Lila Downs, por ejemplo, a la biografía que Salma Hayek llevó adelante sobre Frida Kahlo. Yo soy como el chile verde, llorona, picante. Así que miren qué enorme cantidad de cosas en derredor de un simple ejercicio de memoria. Como el chile verde, como ocurre con contados artistas en la historia de la humanidad, tanto tiempo después de su partida, de mi
Chabela Vargas consigue volver y volver cada vez que uno la evoca. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta, pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:30 le pregunto a Marina Glesser, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? Buen día para el equipo, para la audiencia, para todos y todas. Me voy un ratito antes hoy, me voy a las 3:15:45. Bueno, muy bien. ¿Cosas importantes que hacer? Tengo que ir a hacer una entrevista. Ah, qué bueno. Así que en esas andamos, pero tenemos todo el programa por delante. Pero por supuesto. El resto del programa por delante. Respecto a eso, ¿qué tendremos más adelante en el programa? Va a venir de visita la abogada y docente, magíster también, Claudia Cesaroni. Ella escribió el libro Masacre en el Pabellón Séptimo. Bueno, realmente esto da para largo porque la masacre en el Pabellón Séptimo, imagino que sabes lo que fue.
pero ahora está estrenando, va a ser una función especial de Nogoyá, una obra de teatro que narra, una tragedia argentina, que narra esta masacre en el pabellón séptimo, que se cobró la vida de al menos 65 presos comunes en la cárcel de Devoto, y se va a estar dando este jueves 7 de agosto a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, acá en la Biblioteca Nacional, con entrada libre y gratuita. Va a estar presente acá con nosotros Claudia Cesaroni para hablar de esa resquisa desproporcionada que ingresó al pabellón séptimo en la cárcel de Devoto y asesinó a 65 personas, y de cómo es, digamos, el punitivismo tan en boga y de moda de casi abolir la existencia del Estado de Derecho o las garantías constitucionales o los derechos humanos, que para gran parte de un sector político le parecen un curro. Bien, esos sectores que ya gobernaron y hoy gobiernan, con los resultados para la sociedad a la vista, tendremos también una entrevista sobre el musical de tango inspirado en la vida de Ada Falcón, una de las tragedias más grandes, si se la piensa, de la historia de la cultura argentina, ¿no? Que eclipsada por propia voluntad de su estrellato en la historia del tango, después de una desafortunada relación de amor con un famoso director, terminó dentro de un convento de monjas en Córdoba, donde se esfumó de la vida hasta que la encontraron más de medio siglo después, cuando ya ni siquiera sabía que ella había sido la misma Ada Falcón. Hay una gran película, ¿no? Sí, de sí, Sergio Wolf y Lorena Muñoz, de Lorena Muñoz y de Sergio Wolf, de ambos codirectores, que se llama No sé qué me hacen hecho tus ojos. Claro, como el gran éxito de su propia vida, al frente de la orquesta de Canaro. De hecho, esa es la película que ayudó a descubrirla en rigor. Fueron tras la huella de un personaje fantasmal a esa altura y la encontraron. Son muy enternecedoras las imágenes de la película, en que ella misma no se reconoce en las fotos del pasado. Lo que hay ahora es una muy premiada obra musical inspirada en esa leyenda, una obra con 5 nominaciones a los premios ACE, con 7 nominaciones a los premios Hugo, declarada de interés cultural, con 6 temporadas ya en cartel. Nos vamos rumbo a La Voz, en el móvil 1 de la M530, de nuestro compañero en las calles de Buenos Aires, Martín Suárez. Martín, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Desde muy temprano estamos aquí en las inmediaciones del Congreso Nacional, viendo cómo se va acercando la gente, familias, trabajadores, personas con discapacidad, en una nueva jornada de lucha, obviamente, para rechazar lo que es el veto de Javier Milei a lo que es el sector que está en una emergencia total y que ha vetado la ley en las últimas horas. Una noticia que es de conocimiento público. Diputados, diputadas, legisladores de diferentes bloques se han acercado a solidarizarse con toda la comunidad de personas con discapacidad. Uno de los sectores más afectados, vulnerados, que es discriminado sistemáticamente, son sus trabajadores, que tienen monotributo, están totalmente en negro y ganan salarios de hambre. Vamos a hablar con Analía, que es terapista ocupacional y hace quinoterapia también. ¿Cómo te va, Analía? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Bueno, comentame un poquitito cómo está el sector. Vos, para poner un ejemplo concreto, ¿cuánto ganás y cuánto deberías ganar para llegar bien a fin de mes, ¿no? Bueno, el nomenclador nacional que regula mi práctica está clavado en 12.230 pesos la sesión desde noviembre del año pasado. Una sesión que dura 45 minutos y que me imagino que es desgastante. Sí, y que no solo implican los 45 minutos de la sesión, digo, hay planificación, hay reuniones con las familias, hay contactos con los colegios. Los 45 minutos son los de contacto propio con el paciente, pero nuestro trabajo va mucho más allá de eso. ¿Cuánto debería estar cobrando? No quiero ser yo capaz la autorizada, pero digo, ¿cuánto cobra una psicóloga particular la sesión de 30 minutos? Yo la pago 30, 35, 40, 50. Como barato. Como barato, digo. Es un sector que viene siendo castigado desde hace años, pero ahora realmente me parece que es la primera vez que está en riesgo de supervivencia. El sistema de prestaciones básicas de personas de discapacidad se está cayendo a pedazos. Uno veía que en los últimos años es como que el sector de discapacidad estaba muy desunido, ¿no? Desperdigados por todos lados. Javier Milei los logró, los unió. Sí, de cierta forma sí. Todavía creo que falta que las familias tomen un poco de conciencia de que somos las prestadoras las que estamos poniendo el cuerpo y sosteniendo este sistema. Pero que a partir del año que viene yo creo que ya no nos va a quedar opción más que trabajar solamente con el privado. Entonces termina siendo una decisión que nos pesa, porque nadie se dedica a la discapacidad porque se quiere llenar de plata, pero también tenemos que vivir. Digo, yo tengo un hijo, tengo una casa, tengo otro bebé en camino, llega un momento que nadie puede vivir
con lo que estamos cobrando. Y somos nosotras las que estamos poniendo el cuerpo y sosteniendo el sistema, cuando es el Estado quien debiera garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan. Gracias, Analía. No, por favor, a usted. Nada más que agregar. Analía, terapista ocupacional, hace quinoterapia, también, ¿no? Contando una realidad que incluye no solamente a las personas con discapacidad, sino también al otro ramo, que son los trabajadores, los que están con los chicos, con las chicas que tienen algún tipo de discapacidad. Hace minutos también dialogamos con el diputado Daniel Arroyo, que es quien se encargó de escribir, redactar el proyecto de ley que fue aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, y que el presidente Javier Milei lo vetó. Lo escuchamos, si te parece, Carlos. Dale, con gusto. Bueno, diputado, finalmente la vetó. Sí, la vetó, una vergüenza, un absurdo. La ley es de pura justicia, es de pura humanidad, reordena un nomenclador que está totalmente desfasado, no están accediendo a lo mínimo de lo mínimo las personas con discapacidad. Vamos a insistir con los 2/3 de la Cámara de Diputados y del Senado. ¿Están garantizados los 2/3? Bueno, ya votamos, en junio votamos, tuvimos 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 del Senado. O sea, con que todos votemos como votamos hace 40 días, automáticamente... ¿Y va a pasar eso? Yo entiendo que sí, sería una vergüenza que no mañana, o sea, mañana tenemos sesión pero por otros temas, pero yo espero que en los próximos días rápidamente se pueda hacer. Esto hay que hacerlo rápido para que entre lo más rápido posible en vigencia la ley, ¿no? Absolutamente, aparte no hay nada más que conversar, se ha votado en 5 comisiones en un lado, en 3 comisiones en el otro, tuvimos 12 reuniones, ya está todo conversado, hay que votar, insistir con los 2/3 y listo. Ahora, diputado, dice el gobierno nacional que esto desfinancia y perjudica al tan famoso cero, ¿es así? Todo lo que tiene que ver con el nomenclador es 0,003% del Producto Bruto Interno, no tiene ningún impacto fiscal, pero además es deuda que el Estado tiene con las familias y con las personas con discapacidad. Como no actualizó el nomenclador, como el nomenclador se actualizó solo 0,5% en este tiempo, en realidad lo que el Estado tiene es una deuda con las personas con discapacidad y con su familia, no tiene ningún impacto fiscal. La palabra entonces del diputado Daniel Arroyo, que se lo ve muy optimista. Uno insistía con que si están garantizados los votos, porque sabemos que en el medio del gobierno nacional rosqueó, extorsionó, apretó de alguna manera a cada una de las provincias para que, bueno, voten en contra de lo que habían votado sus propios diputados y también la Cámara del Senado. Esperemos que esto no ocurra, que no se repita como lo que pasó el año pasado con la Ley de Financiamiento Universitario, que también pasó algo similar. Se aprobó en ambas cámaras, votó el veto, el presidente Javier Milei lo firmó, y después los propios diputados que habían votado a favor de esa ley aprobaron el veto presidencial. Esperemos que no ocurra. Bueno, tenemos un pasado inmediato que dice todo lo contrario. Esperemos que sea todo diferente la semana próxima, Carlos. Ojalá que sí, Martín, gracias. A vos, fuerte abrazo. Los parámetros del ataque de la administración de Javier Milei a las personas que más necesitan de la presencia del Estado. En el fondo es un topo, según su propia definición, que busca destruir al Estado. No tienen parangón en la historia argentina. El hecho de que las familias y los prestadores de servicios a los discapacitados, las familias con discapacitados, los ancianos mayores, los jubilados y pensionados, los enfermos de cáncer, los chicos e incluso la gente que recolecta basura en las calles, que revuelve la basura de los otros para encontrar una forma de su propio sustento, sean objetivos principales de la masacre social, del argentinicidio que está llevando adelante el gobierno. La verdad que da muchísima vergüenza, mucha impresión, da la sensación de que algo horrible nos pasó como sociedad para que llegáramos hasta aquí, y las propias apreciaciones de Milei respecto a que no es para tanto, sino las calles estarían llenas de muertos. Se ve que no ve a las personas rumbo a la muerte que viven en la calle, los zombies que fabrica el propio sistema capitalista en las grandes ciudades y también en las ciudades medianas en la Argentina, o no le cuentan o no quiere ver, y encima ahora argumenta que va a haber fraude en las elecciones de la provincia de Buenos Aires porque ve sus propios números y se da cuenta que va a perder la elección en la provincia de Buenos Aires. Conforman un panorama de tremenda complejidad. Hoy más que nunca votar es imprescindible, hoy más que nunca militar es necesario, hoy, como siempre, hay que elegir de qué lado se está, porque ya saben cómo pagan las consecuencias, también con el tiempo, los que presumen de ser Corea del Medio. Auspician la tarde con Carlos Polimeni
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Trajimos hasta acá la poderosa figura de Ada Falcón, la emperatriz del tango en su época, protagonista de una tragedia personal que recién describíamos. Quizás todos aprendimos con el documental, ¿no? Marina Grecia. Yo, ese documental, no sé qué me han hecho tus ojos, es uno que me quedó grabado en la retina para siempre. Una investigación periodística al mismo tiempo en el medio que permitió redescubrir a Ada Falcón viviendo en un monasterio en Córdoba donde se había refugiado muchas, pero muchas décadas. Extraordinario. Recuerdo así de memoria también que cuando se cumplieron los 200 años de la patria en 2010, Telefe hizo una serie de programas importantes sobre las mayores historias de amor de la propia historia de la Argentina, y una de esas historias de amor, dirigida por Adrián Caetano, era la de Ada Falcón y su pareja. Su pareja negada durante mucho tiempo. Su amante. Su amante, sí. Bueno, era raro.
Bueno, no lo sé. Como muchas otras historias eran raras. Canaro estaba casado, pero estaba enamorado de Ada Falcón. Ada Falcón no estaba casada, pero estaba enamorado de Canaro. Sí, pero era la cancionista de su propia orquesta, también su instrumento, la mejor que estaba adelante. Socia y amiga, compañera. Hay muchas formas de amar, ¿no? Y en su momento la cantidad de dinero que ingresó a sus propias arcas Ada Falcón. Andaba en un descapotable por las calles, tenía una mansión en Palermo Chico. Era tan importante que a lo mejor ella ni quería saber nada de casarse con ese señor, pero bueno, la historia fue muy trágica. El musical de tango inspirado en la vida de Ada Falcón, lo contamos recién, tiene 6 temporadas, ya, es decir, que se trata de un éxito, un montón de premios y de nominaciones y funciones por venir. El 10 de agosto, por ejemplo, en Hasta Trilce. Ahora vamos a charlar, pero tenemos acá a Ada Falcón, nada más que a Falcón y a Canaro, los dos juntos, o son los actores, la actriz y el actor que hacen de... Ada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ada en este caso es María Coloca. Señor Canaro, ¿cómo le va? Muy bien por suerte. Es Carlos Ledrage en este caso. ¿Ledrage como Gardel? Discúlpeme. Como Gardel al revés. ¿Y por qué? Porque fue un acto fallido. Cuando tenía 17, 18 años ya me dedicaba hace rato a la música y al teatro y mi apellido real es Mastrorilli. Y me molestaba tener que deletrearlo siempre y quería buscar un seudónimo. Y cuando estaba muy fanatizado en ese momento con Gardel, di vuelta a Gardel cuando escuché Ledrag, me lo repetí y digo, suena bien. Y lo adopté. Primero yo quería ser Ledrag solamente, sin el Carlos, y después porque gente me fue diciendo Carlos Ledrag, quedó así. El problema es que con el tiempo me di cuenta que lo sigo deletreando, con lo cual mi propósito no se llegó a cumplir. Es todo un asunto. Pero tu nombre de pila es Carlos. Sí, ese sí. Okay. ¿A qué creen que se debe que le haya ido tan bien? A una hora con 6 temporadas es un montón, ¿no? Y yo creo que porque es un espectáculo muy teatral, que tiene música y que los mismos actores somos los que hacemos la música. Contamos una historia que no es tan conocida, No. Sí en el mundo del tango, pero no en el mundo del teatro, por ejemplo. Hay mucha gente que ha venido a ver la obra, se sorprende con la historia, después se va a ver el documental, se pone a investigar. Fue en un momento también después de la pandemia que estrenamos, porque íbamos a estrenar el 20 de marzo del 2020. Y bueno... Se declaró la cuarentena ese día, creo, sí, por sí, ahí. Sí, ese día. Así que, bueno, y es un espectáculo hecho con mucho amor realmente. Cada vez que alguien se sumerge en la vida de Ada Falcón, en las circunstancias de su vida, se encuentra con un montón de elementos, otra que musical, ¿no? Que deberían ser parte de una tragedia. Alivia también poder contar una tragedia con la distancia del tiempo, de tal manera que algo se aprenderá. Sí, tampoco contamos, digamos, una tragedia, que quisimos como reivindicar la figura de Ada, el mundo del tango, la figura femenina, en un momento donde no era tan fácil que una mujer sola fuera tan famosa y saliera adelante. Digamos que contamos los mejores años de Ada. Los años 20 y los años 30, ¿no? Era cuando en realidad las mujeres de tango todavía no se llamaban cantantes ni cantoras, sino cancionistas, que era reducirlas, eran la cancionista y generalmente eran una muñeca de un director que las manipulaba como manipulaba también a los cantores. Vos cantá acá y nada más, vos ponete acá, salí de acá, presentante acá. Ada tuvo lo que se supone ahora con el paso del tiempo, ataques de pánico, terminó cantando en las radios en que trabajaba, escondida del público y de los otros músicos. Yo canto sola acá, poneme las cortinas, no quiero saber más nada, ¿no? La pasó mal antes de su decisión de fugarse de su propia vida, irse con su madre a Córdoba y después meterse adentro de un convento de monjas del que prácticamente no salió, ¿no? Creo que la parte que todos recordamos del documental es el momento que ya no se reconoce en los videos ni en las fotos del pasado, ¿no? Sí, es impresionante. Cuando la ves a ella ahí viéndose y diciendo, pobre Ada, pobre Claro, que habla en tercera persona. Sí. O qué linda que era en algún momento esa mujer, y era ella misma, ¿no? En su apogeo, es todo como escalofriante. Y sin embargo, así fue la historia. ¿Ustedes son entonces la dupla protagónica de una obra que escribió? La escribió Augusto Patané. ¿Y qué dirige? Cintia Miraglia.
y que tiene la próxima función el 10 de agosto. ¿A qué hora? En Hasta Trilce, Massa 177. La función es exactamente a las 13:30 horas, pero como lo hacemos en el bar de Hasta Trilce, quienes no conozcan el lugar vengan a conocerlo porque es hermoso, pero también los que sí lo conocen sepan que no es en el teatro que está en el fondo, ni siquiera en la sala que está en el medio, sino en el propio bodegón, podríamos decir, que está adelante, con lo cual se abren las puertas para que la gente pueda llegar a partir de las 12 del mediodía, porque a las 13:30, cuando comienza el espectáculo, ya no se toman más pedidos. Digo, si alguno, es opcional, nadie tiene la obligación de consumir, pero si alguien quiere tomar algo, comer algo, lo tiene que pedir antes. No está nada mal, ¿no? Ver el espectáculo desde la barra de Hasta Trilce. Yo había ido al Teatro del Fondo, hemos hecho funciones ahí, a la sala más chiquitita, pero no imaginé que se podía montar un espectáculo en el propio ámbito de lo que sería el bar y restaurante, ¿no? Sí, así fue la idea también de Cintia, la directora, que ella ya desde el inicio había tenido la idea en principio de cena show, en este caso es almuerzo show en tal caso, pero que se vio frustrado justamente por la pandemia. Después, cuando pudimos hacer funciones con esto del aforo reducido, las burbujas y todo eso, que ya un poco nos olvidamos, pero pasó hace bastante poco, se vio un poco frustrado ese intento de que la gente esté disfrutando de una cena o un almuerzo mientras ve el espectáculo. Son 5 años ya, no sé si es mucho o es poco, depende cómo se lo mire desde la pandemia, ¿no? El resultado en la humanidad y en los que votan en la Argentina, por ejemplo, debe haber sido complejo. ¿Qué pueden hacer acá ustedes ahora? Ada y Carlos. Y bueno, un clásico. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Que tus ojos son mi amor. ¡Bravo! Claro, no solo es un clásico porque es un vals extraordinariamente bueno y porque la interpretación icónica de Ada Falcón fue extraordinaria también, sino porque es premonitorio en todo caso. Está contando a lo mejor lo que después iba a pasar en la distancia del tiempo. Contra el estereotipo del tango del arrabal, de la costurerita que dio el mal paso, del cafiolo, del tango suburbial,
aquí se trató de dos figuras centrales en los años 20 y los años 30, que ganaron muchísimo dinero, que fueron muy famosos. Canaro fue nacido en Uruguay, radicado en la Argentina, un director icónico, fue a París y triunfó. De hecho, hay un tema famoso, una variación para bandoneón que se llama Canaro en París. Ada Falcón lo mismo. Se trataba de dos personas que estaban muy alto en el Star System de la Argentina de entonces, con presencias en el cine, figuras de la radio, figuras de la industria discográfica. No se trató de dos personas de la clase obrera, de los proletarios, de los trabajadores, que no tenían más recursos que su propio laburo, sino de dos personas que estaban muy alto en la sociedad entonces, y sin embargo, cómo se precipitaron ambos en el fango. En el caso de Ada Falcón, por su propia decisión de escaparse de su vida, y en el caso de Canaro, porque yo creo que arrastró la sombra de la relación con Ada Falcón el resto de su existencia. Sí, pero bueno, él continuó su carrera, claro, y fue más que prolífica. Creador de Sadaic, por ni ejemplo, más ni menos. Socio fundador de Sadaic. Socio fundador, bueno. ¿Canaro? Sí, fundador de Sadaic. Pero dicen que él fue el que donó, de hecho, la propiedad donde está emplazada hoy. Es posible que sí sea. Recién pasé por ahí. Y un poco también la obra, y por eso es un tanto coyuntural, porque trata de cómo son las relaciones entre una persona con tanto poder como era Canaro, porque impulsó también la carrera de muchos artistas, y era además de un director, un compositor, era un productor muy importante. Y bueno, el rol de la mujer en esa sociedad, que digo en esa sociedad o en esta sociedad, porque son situaciones o relaciones de poder que, si bien pueden estar un poco más lavadas hoy, sigue ocurriendo esa manipulación muchas veces. En muchos casos sigue ocurriendo, en otros casos las luchas de los feminismos han logrado un grado de conciencia mayor. En aquel caso, en aquella era, los años 20, que corresponden a la Nouvelle Vague de la alegría, los años locos en París, por decirlo de alguna manera, y a esta sociedad que también atraviesa un periodo de esplendor que va a concluir tal vez con la revolución de 1930, el golpe de Estado, el primer golpe de Estado de la historia de la democracia. Parecía estar tirando todo el tiempo manteca al techo, quiero decir, al menos en sus élites o en sus clases privilegiadas, y ambos, que es la pintura que me gusta compartir con ustedes, lo que hacían es flotar en la crema de esa sociedad, de cómo les resultó la historia, con un amor tormentoso, evidentemente, se nutre el resto de la historia, ¿no? En el caso tuyo, ¿lográs cantar exactamente en el mismo tono y con las mismas características de Ada? ¿Es un trabajo eso o te salió más o menos normal? Sí, la estudié un poquito. Yo la admiraba mucho a Ada porque es muy teatral, para mí, de las cantantes, claro, de tango. Yo que soy más actriz, siempre me llamaba mucho la atención eso. Y bueno, la estudié un poco, sí, hacemos los temas en los tonos originales. Y bueno, para mí es un gran homenaje y un honor para mí hacer de Ada Falcón, ¿no? Claro, viste que Rosita Quiroga, Azucena Maizani, Libertad Lamarque, las otras cancionistas importantes de la época, y Ada Falcón cantaban todas con un estilo, con un tipo que tal vez era lo que los directores o la industria reclamaba de las mujeres. Después vino otra historia en que cada una pudo expresarse, cada cantante pudo expresarse de acuerdo a su propia personalidad. Acá había como un molde en el que había que caber. Todas eran estrellas de cine, todas eran estrellas de radio, todas eran estrellas discográficas, pero cada una tenía un mentor, un hombre atrás como responsable, muchas veces su pareja y otras veces el hombre que manipulaba esas carreras. Algunas lograron zafar e incluso irse, y otras no, más o menos. Es bueno decir que hay otra función en septiembre en las mismas condiciones en Hasta Trilce. Sí, el 14 de septiembre. Nuestra idea es hacer función los segundos domingos de cada mes, pero vamos paso a paso y bueno, cuando vimos que avanzaba, quedan pocas entradas para la función del 10 de agosto, así que aquellos qué bueno. Apurarse. Lo haces bárbaro, María, haces bárbara de Ada. ¿Te gusta? Me gusta. Se nota, lo haces bárbaro. ¿Cómo se compran las entradas para quien quisiera ahora asegurarse una para agosto o para septiembre? A través de Alternativa Teatral. Son de 15.000 pesos las entradas. Sí. Y estudiantes y jubilados 10.000. Sí, más que accesible. Así que sí, por la web de Alternativa Teatral las pueden comprar. Hay que decir que los protagonistas son 4. Están aquí las dos figuras principales. No, ¿cuántos somos en escena? Somos más, 6. Somos 6 en 6 escena. En total, bueno, porque están los músicos. Sí, los nombremos, ¿no? Está Federico Justo, Florencia Crayen, Mónica Driolet, y Victoria Páez. Y nosotros dos.
Florencia Crain y Federico Justo son los otros 2 guitarristas. Yo en escena toco el guitarrón, en verdad, pero hacemos una instrumentación así de guitarra, de 2 guitarras y un guitarrón. Bueno, les pedimos una más y no los molestamos más con la sesión de los contenidos de un espectáculo de Café con Ser a la radio, ¿eh? Todo combina bien. Ya yendo a ver la Falcón, Domingo a las 13. Ya yendo. Vio que no es un horario convencional, pero es un horario cada vez más difundido para hacer espectáculos. Un gran día y ir al horario teatro. para ir al claro, teatro. Nosotros vieron que se agotaron, dijimos acá, no, se agotaron todas las entradas para nuestro espectáculo de Café con Ser Radial. El domingo 17 a las 13 en Perón en Lanús, y hemos puesto a propósito una segunda función para el 31 de agosto, que también es domingo, a las 13. ¿Ahí en Lanús? Sí, en el Perón de Lanús. Las entradas se consiguen por alternativa teatral, y yo siempre digo, guarda que se agotaron en todos los espectáculos, en este caso se agotaron 20 días antes. Le mandamos un feliz cumpleaños al intendente de Lanús porque te trajo suerte, Julián Álvarez. Feliz cumpleaños. Bien, y ojalá que él nos traiga suerte a nosotros también. Estaba, cuando terminaron de cantar, mirando los mensajes, porque la radio tiene la ventaja de la reacción en vivo de los oyentes. Desde Marcos Paz nos escribe Claudia: la dirección de la peli sobre Ada Falcón, yo no sé qué me han hecho tus ojos, fue de Lorena Muñoz y Sergio Wolf. Eso dijimos. Dijimos. Lo que yo dije, porque ella me corrige y dice no fue Caetano, lo que conté de Adrián Caetano es que dirigió un especial televisivo en el marco de las grandes historias de amor en que eligió esta pareja, o eligieron por él y él narró la historia. Y Julieta Díaz. Exactamente. Julieta Díaz. Exactamente. Existe el dicho, o existía, dice Gis de Ramos Mejía, tiene más guita que Canaro. Decían eso, sí. Eso para, tiene más guita que Canaro, lo escuché, en eso no pude, no le encontré el personaje, No es guita lo que sobra. ¿sí? No, parece que no. Pero son actores haciendo personajes, ¿no? Es bueno, vieron que es bueno a veces aclararlo. Fue un aniversario de la rarísima muerte de Marilyn Monroe hace 2 días, el día 4, la muerte en 1962, en agosto, de Marilyn Monroe, después de haber desafiado todas las convenciones, cantando el feliz cumpleaños más famoso de la historia al presidente JFK en mayo del mismo año, ¿no? Y al año siguiente, en noviembre, lo asesinaron a Kennedy. Es decir, esos dos que mostraron lo que no se podía mostrar entonces en público, o parecería que no se debía mostrar, terminaron muertos muy rápidamente ambos. Y de las cosas que han quedado en Marilyn Monroe es que todos confundimos los papeles que hacía, la rubia tonta y frágil, con la persona que era, y la persona no era tan parecida a la actriz, pero hoy cuando la pensamos en los papeles y no en la persona que habitaba ese lugar. Tenía 36 años, una maravilla los dos cantantes, dice Olga de Villa Crespo. Eso va para ustedes. Gracias, escuchándolo. Soy Griselda desde Mármol, gracias por este programa, un abrazo muy grande. Estoy mirando en vivo los mensajes. Realmente es una tarde con tutti, con la historia de Ada Falcón, la completaron. Hermoso homenaje, me encantó el documental y la historia de Ada siempre fue conmovedora. Algunas de las reacciones en vivo de los oyentes, gracias a los dos por haber venido. No, a ustedes por recibirnos. Muchísimas gracias, tener estos talentos, ¿no? En la radio, qué dicha y qué privilegio. Y felicitaciones por lo que hacen, ¿no? Sí, la verdad, mucho talento y muy bueno. Hace falta mucho trabajo, todo a pulmón, son 6 temporadas, así que los interesados ya saben, Alternativa Teatral,
musical, la obra se llama, el musical de tango inspirado en la vida de Ada Falcón, La Falcón. Es más fácil que no sé qué. Imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. Fernando Sánchez 11 Mejorado, de México, y Fernanda Ruiz. Modera Diego Besiunas. Modalidad presencial. Mateu 130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participa, escucha, pregunta. Porque la concentración de medios es también una disputa por la democracia. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Y a las 15:12 llegó el momento, Marina Glesser. Así es, estábamos hablando fuera de aire, Carlos, de los avatares juveniles en donde uno empieza a vivir. En ese sentido, estamos ya con nuestra invitada que te había comentado al principio del programa, iba a venir de visita para contarnos que este jueves 7 de agosto presenta a las 6 de la tarde en la Biblioteca Mariano Moreno, la Biblioteca Nacional de la Capital Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Nogoyá, que es una obra inspirada o un poco basada en Masacre en el Pabellón Séptimo, que hablaba de esta terrible tragedia argentina que se cobró la vida de al menos 65 presos comunes en la cárcel de Devoto, que ocurrió el 14 de marzo de 1978 en el contexto de la dictadura cívico-militar y que fue ocultado y ninguneado por décadas. En este sentido, trabajamos y acompañamos firmemente el pedido de Claudia Cesaroni, la autora del libro, de que esto se visibilice y cobre también estado público para que llegue a la opinión pública y toda la Argentina pueda tomar dimensión de esto. Hola, Claudia Cesaroni, gracias por venir a la radio AM530. Es un placer recibirte en la radio de Madres. ¿Cómo andás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Marina, Carlos, y muy bien. Acá está un ejemplar, acá tenemos sobre nuestra mesa de trabajo, espera que lo levanto para que la cámara lo tome ahí, la portada del libro, que acaba de aparecer por otra parte, ¿no? No. Este libro es un libro que tiene muchos años. Tiene 12 años. Lo que está en este momento... ¿Y por qué lo presentás ahora? No, ya. La que se presenta... Vamos a aclarar. Dale. Lo que se presenta mañana, el jueves, perdón, es la obra Nogoyá. Es una obra de teatro dirigida por Sebastián Moreno. Es un grupo de teatro que funciona muy cerquita de la cárcel de Devoto, muy solidario con nuestra causa. Este libro es del año 2013 y fue el comienzo de mi, digamos, de esta investigación que yo hago y publico este libro. Es el comienzo de la reapertura de la causa judicial, que sucede en ese año, en 2013, y en este momento estamos en juicio. Se está desarrollando el juicio. Porque en el 2014 lograste que se declararan delitos de lesa humanidad. Exacto. Lo que había pasado en la masacre del Pabellón. Exacto. Que el Indio Solari hizo una canción, dos canciones sobre la masacre. Y además de las dos canciones que visibilizaron también el asunto y te ayudaron, ¿no? Para que en el 14 se declarara delito de lesa humanidad. En el 24 se inició el juicio, 10 años después de que se declarara delito de lesa humanidad. Este Poder Judicial tan amigo tuyo, tanto que lo querés y lo tenés bien ponderado, ¿no? Sí, me toca
es un chiste, estar estoy siendo ahí irónica, peleando en casos como este. Soy abogada también en la causa de Pablo Grillo, junto con otra compañera abogada del CELS, yo desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y sí, esta causa la empezamos en el año 2013. El libro me sirvió para sumergirme, digamos, en adquirir, digamos, un montón de conocimientos sobre lo que había pasado. Yo había leído, hay un criminólogo argentino muy conocido que se llama Elías Neumann, que había contado este caso muchos años antes. El Indio hace su tema Pabellón Séptimo, relato de Horacio, en base a eso que cuenta Elías, y yo retomo esa investigación y un poco con pocas expectativas, porque todo el mundo me decía, bueno, pero eran presos comunes, ¿no? Las víctimas, no políticos. Exactamente, eran presos sociales, también se los llamaba así, o comunes. Esto es difícil que se considere un delito de lesa humanidad porque los presos comunes no estaban dentro de los enemigos, ¿no? O sea, matar gente común, ¿no? Matar presos comunes. No, bueno, pero eso, fíjate Fuerte. cómo se sigue existiendo hoy por hoy, con esta doble vara. Hemos hablado muchas veces, yo trabajo todas las cuestiones relativas al punitivismo y a la persecución penal. Y cómo hay una doble vara en muchos temas que solo se ven, digamos, muchas violaciones de derechos humanos cometidas por el sistema penal que solo se ven cuando afectan por ahí a algunas personas que no son las clientas habituales del sistema penal, ¿no? Por ahí nos parece, digamos, exigimos que una persona solo vaya presa cuando está condenada y firme esa condena en la corte, y al mismo tiempo tenemos la mitad de la población penal que está presa sin condena. Y eso no genera, ¿no?, casi escándalo, ni a nadie le parece raro que eso suceda. Y casi todos son pobres, por otra parte. Por supuesto, exactamente. Sí, la criminalización de la pobreza y los pibes en conflicto con el Código Penal también lo hemos hablado bastantes veces. Y el tema de la baja edad de punibilidad, etcétera. Estos presos, que como vos decías, al menos, decimos al menos porque esos son los datos, estamos hablando de un hecho que sucedió el 14 de marzo de 1978, a un mes y medio del Mundial. Se dejó morir quemada, asfixiados por balas o golpeados 65 personas de un pabellón entero de la cárcel de Devoto. Tremendo. Y eso no provocó casi ningún escándalo tampoco internacional. Y lo primero que dijeron los penitenciarios, el servicio penitenciario y el ministro de Justicia de la dictadura, plena dictadura de Videla, no se preocupen, solo eran presos, o sea, no era el pabellón de los subversivos. Fíjate, porque aún en plena dictadura, la dictadura sabía que si hubiera sido en el pabellón, o donde estaban en ese momento las presas políticas, no había casi varones presos políticos, hubiera habido una repercusión internacional, a un mes y medio del Mundial además, distinta de la que provocaron estas muertes, ¿no? Ser ministro de Justicia de una dictadura parece un oxímoron, pero hoy una democracia tiene a Cuneo Olivarona de ministro de Justicia, así que todo es posible, ¿no? Emparentazo, sí. Me quedé pensando en la secuencia, hechos que ocurrieron en el 78, que se normalizaron. Vos en el 2013 publicás y lográs que en el 2014 empiece una causa. En el 2024 se está tramitando la causa. Perseverante, Claudia Cesaroni, antipunitivista. Hay dos asuntos ahí muy importantes. Lo que demora la justicia en empezar a intentar hacer justicia, y qué bueno que es que la acción de determinadas personas lo logre, porque si no hubiera acá un motor no existiría. No sé si es hacer justicia. Y yo quiero mencionar, obviamente no estoy sola en el equipo jurídico, que es un equipo jurídico feminista, pues somos 3 mujeres, 3 compañeras, Denis Feldman, Natalia de Alessandro y yo, y por supuesto los sobrevivientes y los familiares, que también me parece súper importante destacar eso, porque también, o fundamentalmente ellos, los sobrevivientes y los familiares, fueron ninguneados todos estos años. Van 46 años, claro, entonces. Los que quedan, o sea... Que serán los hijos, ¿no? No, quedan sobrevivientes, porque había pibes muy jóvenes en ese, como los hay hoy, en ese pabellón. Había pibes de 20 años. Bueno, hoy tienen 65, 66, 70. ¿Y habían delinquido y tenían condena firme? No todos. No, había un solo condenado, que si hay acá algún abogada o estudiante de Derecho por ahí, recuerda el caso Colavini, porque los otros lo estudiamos en la Facultad de Derecho, porque es el antecedente del fallo Basterrica. Basterrica es un fallo de la Corte de la Democracia que entiende que la tenencia de estupefacientes para consumo personal no es punible. Claro, un caso muy famoso por tratarse de Gustavo Basterrica, un famoso músico de rock, que en realidad su abogado logró. Exactamente.
Exacto. Ahí es Revirtió, bueno. claro, él revirtió el antecedente jurisprudencial anterior de la Corte de la Dictadura que decía que sí era delito. Y el pibe detenido por ese caso anterior a Colavini, que está entre las víctimas de esta masacre, ¿no? Bien, no, refuerzo lo del trabajo. Varios porros. Sí. Refuerzo lo del trabajo de los abogados que se toman la labor de. Bueno, para mí esta labor es una cosa muy estoica y además la venero, la admiro, pero sobre todo porque pone sobre la mesa, no solamente con el libro, que tiene también el refuerzo, digamos, la inspiración también de la canción del Indio, y también ahora la obra Nogoyá, que va a estar este jueves, repito, a las 18 horas en la Biblioteca Nacional en Agüero 32502, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que la entrada es libre y gratuita y que habla de este tema, sino también tu militancia férrea, ¿no? Día a día, de esta doble vara que hablas de pelear, o sea, de conseguir que esto fuese un delito de lesa humanidad, que se esté juzgando actualmente, pero también que ves las injusticias permanentes de esta Corte Suprema, que sabes que no es legítima, ¿no? Sí, de esta Corte Suprema y de grandes sectores del Poder Judicial, porque esta Corte Suprema es como, digamos, es la frutilla en el peor de los sentidos. Sí, ese procurador tantos años. Ni hablar, el procurador Casal, muchos jueces federales y juezas federales que tienen también una doble vara. Yo comentaba recién el caso de Pablo Grillo, la misma jueza que nosotros tenemos, digamos, a la que le vamos a pedir hace rato que cite a prestar declaración indagatoria al gendarme que tenemos imputado o que acusamos de haber intentado matar a Pablo, y que esto va a suceder finalmente el 2 de septiembre. Es la misma jueza que hace un año en la marcha de la ley Bases mandó presos a 30 y pico de militantes simplemente por estar en la marcha. La jueza María Servini es la misma, la misma jueza federal. Además, a mí no me gusta comparar distintos jueces, pero esta es la misma. Es la misma jueza. Es la misma de hace mucho tiempo. Es la jueza Badú Díaz. Entonces ahí hay una... No puedo creer, 100 años. Y la verdad que tengo, ya que estamos acá entre amigues, jueces que identificamos, mucha gente, ¿no? Bueno, jueces que, pero yo lo digo, no tengo ningún problema, vos sabés, jueces que identificamos como progresistas, como el juez que intervino en la instrucción de esta causa es Daniel Rafecas. Sí. Pero también tiene procesada Vanina, bueno, pero digo, él es uno de los jueces que en temas de lesa humanidad siempre tuvo, y tiene procesada a Vanina Biasi por manifestarse a favor del pueblo palestino y en solidaridad con el pueblo palestino. Quiero decir, hay miles de ejemplos, y como vos decías antes, ni hablar de los pibes que pueblan las cárceles de nuestro país. En conflicto con el Código Penal, pero que no tienen condena. Sí, pero que cometen delitos. Yo a veces digo como una comparación así un poco para ser bien gráfica. Yo no creo que todos los presos que estén por cuestiones vinculadas a robos, hurtos, digamos, delitos contra la propiedad, todo ese dinero sumado sea una mínima parte de lo que se robó Caputo. Digo, como para me gusta, ¿no? Como para identificar un daño, ¿no? Entonces, aparentemente nos resulta como mucho más dañoso el pibe que se afana un celular, que obviamente si me lo afana a mí, no, pero digo, si me afana un celular me quiero matar, me enojo, me da bronca, pero en términos de daño social nos cuesta mucho ver ese otro delito que es infinitamente más dañoso, ¿no? Sí, leí un libro autobiográfico a medias que escribiste, porque es una etapa importante de tu vida, pero para quien no supiera, ¿de dónde salió tu fuego? Vos luchaste mucho para estudiar abogacía, para recibirte, para estudiar lo que te hacían estudiar cuando estudiabas, etcétera, etcétera. ¿Qué casos de injusticia o qué bronca te llevó a decir voy a hacer esto y a quedarme acá por el resto de la vida? No sé, el sentido de justicia. Amo mucho escribir desde muy chica, por eso ese libro que vos decís que se llama 1973, 1983 está muy basado en diarios personales que guardo desde mis 12 años. Ese es uno de mis amores, la escritura. Y no sé, una búsqueda por ahí desde siempre de las causas justas, que no sé, supongo que tiene que ver con mi familia, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermano militante también. ¿Todos abogados? Pero yo tengo la idea de causa justa, para mí va más allá de lo jurídico, ¿no? Digo, causa justa en términos de defender causa justa, ¿no? La militancia política. Y mucho con urbano, ¿no? Bueno, yo soy quilmeña, ¿no? Vivo hace muchos años en Capital, pero soy orgullosamente quilmeña. Vamos. Es mi lugar donde nací, donde me formé, donde empecé a militar.
Y eso es de muy chica, o sea, de muy chica tenía esa cosa de representar a mis compañeros, qué sé yo. Supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Mi mamá era maestra, mi papá era empleado público, no eran abogados, ni mucho menos, pero sí esa idea de lo justo, de las buenas causas, ¿no? Y yo supongo que eso es una gran enseñanza que tuve desde siempre, ¿no? Estás peleando ahora, bueno, además de visibilizar esta causa, que me parece realmente un trabajo que te vengo siguiendo desde hace bastante y es admirable realmente, Claudia, que sigas peleando por esta memoria, verdad y justicia de estos 65 presos comunes, también víctimas de delitos de lesa humanidad, y ahora representando a la familia Grillo. Frente a este gendarme, me imagino que sos una nueva enemiga pública de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no es la primera vez que manda a matar a un fotoperiodista, ¿no? Como digo, en su larga trayectoria, en su función pública, realmente no ha sido una persona justa. Tiene un baño como un manto de impacto de impunidad, algo que le da impunidad, ¿no? Sonrío porque en la preparación de este último libro, como tengo guardadas muchas cosas, tengo guardadas revistas y diarios de la Juventud Comunista de los años 83, 84, 82. De la Fede, ahí cuando... Y Patricia aparece, de hecho publico algunas fotos de cuando ella era una de las integrantes del movimiento de Juventudes Políticas, ¿no? Y por la juventud peronista. Claro. Resignificada con el retorno a la democracia. Exactamente. Además se editaban revistas, tenían una actividad pública muy evidente. Absolutamente. Yo no sé si ella me conoce, no me interesa que ella, digamos, no creo que me identifique ni me tenga ubicada. No, pero no te preocupes que alguien lo hace por ella. No, pero mejor no. Por eso, no lo sé, no me importa. Viva, pero no presa, no muerta, como la quiera la ex. Pero es más, me tiene bloqueada, así que no leerá las cosas que escribo en X. Pero bueno, digamos, yo me limito a señalar, y en el caso de Pablo, no solo en el de Pablo, los otros días yo publicaba algo diciendo, bueno, tenemos una nena gaseada y un policía federal. Tenemos un chico con un ojo menos, Jonathan, no me acuerdo el apellido, por un prefecto. Y tenemos a Pablo Grillo. Por un gendarme. Por un gendarme. Terrible. 3 de las fuerzas de seguridad. Es terrible. Cuya dirección política es la de Patricia Bullrich. Entonces, y la verdad que, porque yo no creo que se pueda imputar penalmente, directamente, habría que ver si hay alguna figura de encubrimiento, pero ella es la responsable política. ¿Cómo pensás que se cocinan esas eso. decisiones? En el caso de la masacre, por ejemplo, del pabellón, ¿alguien dijo que cierren las celdas y se mueran todos quemados? Alguien dijo. Mira, es un caso, es muy impresionante este caso. A mí me conmueve mucho el caso porque todo empieza por un hecho menor, que es que al día anterior, vos imaginen un pabellón sobrepoblado, había unos 160 presos para un lugar para 70. Un pabellón que sigue funcionando hoy. Nosotros hemos ido a hacer una inspección. Sobrepoblación, un televisor para todos. Y estaban todos mirando una película que se llamaba El Cañonero de Yangtze, una película muy famosa de esa época, en el mundo del espectáculo, que vos te acordarás. Sí. Que tardaba un poco más, la película era larga. Entonces viene un celador y los quiere obligar a apagar la luz. Y un preso que el servicio penitenciario tenía identificado como conflictivo, porque alguna vez había hecho un reclamo en otro pabellón, se niega. Dice, déjanos ver la película tranquilo. No nos jodas, déjanos ver tranquilo la película. Ese hecho genera que a la madrugada lo vayan a buscar a las 3 de la mañana para sancionarlo. Él se niega a salir y entonces a la mañana ingresa una requisa brutal. Y esto es lo que a mí me conmueve mucho y es lo que nosotros construimos para decir que esto es un delito de lesa humanidad. Sus compañeros lo defienden, cruzan las camas cruzan las camas para que no pueda ingresar, no pueda terminar de ingresar la requisa. Y corren a la requisa, la sacan del pabellón. No le hacen nada a nadie, no toman rehenes, no lastiman a nadie, solo defienden al compañero. Y eso genera una respuesta del servicio penitenciario, del jefe de seguridad interna, que es uno de los que está en juicio, digamos que tenemos... Vive. Sí, Horacio Galíndez. Una represión brutal. Lamentablemente el jefe de requisa, quien ingresó al pabellón a cargo de todo ese pelotón de bestias a golpear cuerpos, falleció en el proceso, en este largo proceso falleció. Tenemos a 3 imputados, al director de la unidad, Juan Carlos Ruiz, al jefe de seguridad interna y al celador que inicia todo este problema. Y a mí me resulta conmovedor el coraje de esos
presos comunes, sin organización, sin acuerdo previo de ningún orden, que defienden al compañero y intentan evitar que se lo lleven. Y esto desencadena esa represión brutal en que la puerta queda cerrada, los colchones eran de goma espuma. Ardía muy fácil. Ardía muy fácil y generan ese humo negro que es totalmente... Cromañón. Exactamente, un cromañón sin puertas de salida, porque en un pabellón cerrado totalmente, algunos de los detenidos cuentan, los sobrevivientes intentaban subirse a las ventanas para respirar y los baleaban de afuera. ¿Quién inicia el fuego? ¿Alguien de adentro o alguien de afuera? Hay distintas versiones. Lo que ellos ponen, como los penitenciarios empiezan a dispararles cuando ellos corren a la requisa, como respuesta, los penitenciarios les tiran gases lacrimógenos y les empiezan a disparar desde... El pabellón tiene una cosa que ellos le dicen pajarera, que es como un entrepiso, como una jaula, digamos. Sí, conozco, ahí se filmó Tumberos. Bueno, en Caseros se filmó. En Caseros, bueno, no puede ser muy parecido. Un entrepiso, todo cerrado, con rejas, de donde siempre había un penitenciario vigilando. Desde ahí arriba empiezan a disparar y a tirar gases lacrimógenos. Desde la pajarera. Claro, eso desencadena la desesperación de las personas que están encerradas, se tiran gases lacrimógenos, empiezan a correr desesperados, qué sé yo, y amontonan colchones para evitar que las balas les peguen. Y ahí había querosén, porque usaban calentadores, las granadas de lacrimógenos. La verdad que hay distintas versiones. Si voló un calentador, si fue una granada, no lo sé. O sea, no puedo asegurarte cómo fue. Lo que sí podemos asegurar es que no apagaron ese incendio, no permitieron que ingresara el cuerpo de bomberos. Es muy loco porque cuando yo empecé la investigación con un sobreviviente, Hugo Cardoso, que nos encontramos un poco casualmente... Nos encontramos a través de una película, del Túnel de los Huesos. La película que contaba una fuga de Devoto. Basada en una investigación de Ricardo Rajendorfer. Exactamente. Cuando fugando de Devoto encuentran cuerpos enterrados, huesos de desaparecidos. Sí, que no se sabe. Los presos... ¿Esos huesos no se sabe qué son? No, todavía no hemos pedido... Era alguien de la banda del Gordo Valor, ¿no? Claro, exactamente, tal cual. Y la Garza Sosa. Sí. Y la Garza Sosa era el ladero de exactamente. Valor, claro. Sí, que era está en ese grupo. Polaquito, sí. Exacto. Rajendorfer entrevista a uno de esos fugados y ese texto también lo usé para la investigación y de hecho lo llevamos a declarar al juicio, a la instrucción a Ricardo. Entonces en esa película, como al final se dice eso, estos huesos podrían pertenecer, yo le escribí al director, Nacho Garacino, le dije, mira, si conoces a alguien, avísame. Y el Nacho Garacino era el director de los problemas de Fabián Polosecchi, para quien no supiera, y Rajendorfer era el investigador del otro lado y el visitante. Ahí va. Entonces Hugo, que era un sobreviviente, ve la película y le escribe lo mismo. Yo soy un sobreviviente. Entonces Nacho hace ese contacto entre nosotros y bueno, yo le propongo a Hugo, si él se anima, vamos a tratar de que esto se reabra. Ahora, ese inframundo, ¿no? El de las cárceles y los presos, las historias, las masacres, es muy grande, muy vasto, es un inframundo poblado de personas y qué lejos está del interés público, ¿no? De la mayoría. Sobre todo ahora, con el corrimiento del sentido común de la opinión pública hacia un lugar más fascistoide, si se quiere, ¿no? De que esto que te digo, que el Estado de Derecho ha dejado de existir, porque si en X dicen que sos culpable o veneran esta represión, o bien ahogado está Santiago Maldacosas, cosas, barbaridades que dicen, hoy por hoy no hay una garantía constitucional que dice va preso porque. No, Cristina presa con ese fallo jurídico que es un mamarracho, digo, todo. Duhalde hizo campaña diciendo que iba a aumentar la cantidad de cárceles, y Rucauf fue gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo bala en la nuca de los delincuentes. Y pertenecen al campo de lo nacional y popular, en teoría. Bueno, digo, pero no me representan. No solo son ellos, sino nosotros. No me representan. Sí, pero yo voy a decir algo también que me parece que también hay que tener en cuenta, es que lamentablemente no son solo Duhalde, Rucauf, o sea, los malos. Esta cuestión del punitivismo es muy transversal. Claro, el punitivismo es transversal. De hecho, que es un poco lo que yo siempre trato de plantear, desde las leyes Bloomberg, digamos, las llamadas leyes Bloomberg, son del año 2004. Gobierno de Néstor, ¿no? Un gobierno con debilidad, con dificultades. Pero todavía estaba la Corte Automática. Pero no importa, las leyes las votaron legisladores, diputados y senadores. No, bueno, está bien, pero también ¿quién las escribe? Digo, me parece que eso hay que pensarlo, porque si no, si pensamos que solamente
esas leyes de 2004, desde ese momento hasta el presente, todas las reformas penales han sido regresivas bajo todos los gobiernos. Eso es así. Y son concesiones de aquel que tiene que gobernar ante el poder del lobby de los que después son los Sergio Berni del accionar político. Exactamente. Y hay una cuestión muchas veces de el temor a quedar... A mí, vos sabés, Marina, las cosas que yo no soy nadie, yo no soy dirigente política ni nada, que me dicen a mí en las redes o que le dicen a otros compañeros que tenemos estas miradas. Entonces hay como un temor de muchos compañeros y compañeras dirigentes que tienen miedo, me parece a mí, a quedar pegados a los delincuentes o a que este es un tema que es piantavotos, que lo es. Lo es. Hablar de los pibes con el conflicto con el Código Penal o la cantidad de compañeras y compañeros que sabemos que hacen trabajo social dentro de las cárceles para que pueda haber mediación entre carceleros y presidiarios y todas las situaciones de pibes realmente sufriendo esos abusos de poder y de autoridad en sus no condenas, igual privados de su libertad, también lo vemos, como vos decís, ellos se atajan o previamente se disciplinan por miedo a quedar pegados a los delincuentes, pero también está la situación jurídica de Cristina cumpliendo una condena presa en su casa domiciliaria, cuando vos sabés que hay un montón de represores, acá lo estamos viendo, libres, habiendo cometido delitos de lesa humanidad. Yo creo que, o sea, ese Poder Judicial, ¿te ves adentro de ahí, del Poder Judicial? Sí, ¿yo? Sí. No, yo estoy viendo otra historia. No, pero digo, el carácter de causa armada de Cristina, yo a esta altura creo que ya nadie lo puede discutir sinceramente. O sea, es una persecución política, para mí no hay ninguna duda de eso. A mí lo que me preocupa es que no veamos el problema que significa el punitivismo y la utilización del sistema penal para perseguir pobres, para disciplinar a la sociedad, en otros casos que no son, por ejemplo, el de Cristina. Yo, cuando la detuvieron a Cristina y veía en las redes las idioteces que se decían con respecto a la detención domiciliaria, a los derechos que tiene una persona con prisión domiciliaria, a si podía recibir visitas o no. O sea, acá se nota que que a nadie le importa este tema. ¿Se entiende lo que digo? A nadie le importa la ejecución de la pena, salvo cuando tienen que escribir una nota o opinar sobre un caso como el de Cristina. Cuando se mediatiza, por eso claro, también... o cuando es un personaje como nuestra principal, o sea, ponele que para mucha gente no lo sea, para muchos es nuestra principal dirigente política, para otra gente no lo es, pero es una gran dirigente política. Lo que quiero decir es que, en general, tampoco a nuestros compañeros y compañeras dirigentes, legisladores, les importa lo que pasa en la cárcel. No les importa solo, ¿no? Entonces me parece que eso es un problema. Porque no es solo lo que pasa en la cárcel, es por qué la gente va a la cárcel, es cómo se hacen, por ejemplo, los operativos de prevención del delito, pidiéndole documentos a la gente. En la última movilización que hubo, una de las últimas, se armó un poco de movida porque en Constitución estaban pidiendo documentos. Sí, lo vi. Muy bien, eso pasa siempre. Pasa siempre. No pasa solo cuando hay una movilización. Que te piden documentos. Te piden documentos. Y como si no los tenés, para como en la dictadura. En los 90 te pedían, te hacían te podían llevar por averiguación de antecedentes. Y nosotros, yo creo que vos te acordás, hasta Carlos. 48 horas. No pero solo vos te acordarás en plena dictadura. Pero o sea, obvio, era tus padres te martillaban el cerebro, lleva el documento. Es más, el pantalón de jean con un bolsillito acá donde cupiera el DNI es un invento argentino. En este pantalón va el DNI, claro, porque el que andaba sin documentos por la calle se arriesgaba a que lo detuvieran en averiguación de antecedentes por 48 horas. Antes de terminar el programa, la visita de Claudia, voy a leer algunos de los mensajes que nos llegan sobre su presencia aquí. Qué impresionante, dice Nat de Santa Teresita, lo que está contando Claudia Cesaroni. Cuánta falta de humanidad, desgarrador su testimonio, gracias por esta entrevista y por su investigación. Dice desde Pergamino, Claudia, me emociona escucharte, es Karina, te conocí en Pergamino personalmente, pero de alguna manera te conocía por mi hermana que es trabajadora social y trabaja en la cárcel. Compré el libro El último partido sin papá o algo así y mi sobrino se lo devoró y cuando lo terminó de leer quería más. Gracias, abrazo fraternal para todos. Buenas tardes amigos. ¿Por qué el nombre de la obra de teatro? ¿Por qué Nogoyá?
Buenísima pregunta. Sí. Una de las calles que circunda la cárcel de Devoto es Nogoyá. Esa es una de las explicaciones. Cuando la vean van a entender otras. Vi la obra... No, pero esa es obvia. Silvia de Caballito, vi la obra Nogoyá cuando la estrenaron y es tremenda. Bellísimo el elenco y las actuaciones, muy recomendable. Qué bueno, Claudia, en el programa de hoy la sigo en X, soy Adrián de Rosario, luego hace un comentario deportivo futbolístico que no viene al caso, de verdad. No es lo que hacemos nosotros. Mucha claridad tiene esta abogada, impecable, y orgullo tener a Claudia Cesaroni de este lado de la grieta. Sí, la verdad que sí, menos mal. Imagínate si pensaras esto diametralmente hacia allá. Me muero. El chico que perdió el ojo, dice Mario desde Mataderos, es Jonathan Navarro. Ahí va. Cuando recordaba el apellido. Recordar el apellido. Así que te cuento un poquito de las repercusiones en vivo, de la amabilidad de nuestros oyentes de participar en el programa. El libro es un gran testimonio. Pueden leerlo, es Masacre en el Pabellón Séptimo, el relato de Horacio, la canción del Indio, Pabellón Séptimo, y Nogoyá es esta obra que se va a estar dando este jueves a las 18 horas en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, que fue declarada de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Nación, interés para la promoción de los derechos humanos por la legislatura porteña, o sea que vas encaminada mucho a que... Eso es todo de ellos, de los chicos de Teatro Carnero. Yo simplemente usan el libro y yo quiero señalar a Sebastián Moreno, que es su director, y acá no puedo, tengo los nombres ahora en la cabeza de cada uno de los compañeros y compañeras, pero se han transformado en compañeros de nuestra causa. Nosotros tenemos audiencia miércoles por medio, mañana miércoles 6 de agosto hay audiencia en Comodoro Pi a las 10 de la mañana. Eso también me gustaría invitar a los y las oyentes. Pueden ir. Se puede ir, es abierta. Por supuesto, la no hay que hacer nada, no hay que presentar documento, no hay que hacer nada. Es la sala Zoom de Comodoro Pi, subsuelo, se va y nos acompañan. Es muy importante para nosotros que suceda ese acompañamiento. Bueno, te queremos agradecer mucho esta visita, Claudia. La verdad que me quedaría hablando mucho tiempo, sobre todo sobre Comodoro Pi y cómo ves el futuro de que se va a transformar ese Poder Judicial, porque indefectiblemente se va a transformar, así que no aflojes y muchas gracias por toda la lucha persistente. Bueno, muchas gracias, Marina, Carlos, por la invitación. Gracias. No hay por qué, nos dice por último desde Florida, Mónica, gracias por este reportaje a Claudia. Espero que seamos muchos y muchas las que estemos interesados en todos los casos de violencia, cárcel y persecución, violencia estatal, judicial y sus derivas. Ojalá haya justicia para todos y todas las causas que están pendientes. Nos vemos el miércoles marchando. Debe participar de las marchas de los jubilados. Una vez discutiendo en televisión con el vocero presidencial Juan Pablo Bailac, que defendía en diciembre de 2001 al gobierno que integraba, comprendí sus razones y le dije, es un trabajo asqueroso, pero alguien tiene que hacerlo, ser vocero de un presidente. Pensé que perseguir gente, manifestantes, alguien tiene que poner la cara en las antípodas. Este es un trabajo hermoso, el que lleva adelante Claudia, y alguien tiene que hacerlo, por suerte es ella. Gracias. Somos Radio AM530. Las Madres de Plaza de Mayo te invitan a sus cursos de formación abiertos a toda la comunidad. Historia, comunicación, lutería, derecho, movimientos sociales y mucho más. Para descubrir nuevas pasiones e intereses, para construir conocimiento colectivo, anótate. Los primeros cursos arrancan en agosto y se renuevan mensualmente. Precios populares. Para más información, manda un correo a contactounidelasmadres@gmail.com o ingresa a www.madres.org. Las madres siguen resistiendo porque educar es combatir. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Por entradas agotadas, nueva función. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada.
Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces solas. Y las 15:46 nos parece un buen horario para presentar a nuestro columnista Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y además director de formación docente de su gobierno. Pero en lugar de saludarnos a distancia, diciendo hola Carlos, hola Marina, ¿cómo va? Lo tenemos aquí en el piso. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, una alegría poder estar presente. Hoy te lo deja tu intenso accionar en la provincia. Sí, una provincia muy extensa, muy grande, pero bueno, quería contarles algo que en realidad en la provincia se viene trabajando hace rato y quería compartirlo con vos, con nuestra audiencia, que es la presentación de un libro que está llegando a las escuelas secundarias, a los institutos de formación, que se llama Palabras Claves para una pedagogía de la memoria. Y en ese sentido siempre tratar de reflexionar y pensar juntos, ¿no? Dale, nos remitimos siempre con la pedagogía y la memoria a Paulo Freire, pero antes de eso, el universo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires viven 18 millones de personas, la cantidad de alumnos en las escuelas primarias y secundarias de la provincia de Buenos Aires es de 5 millones de personas. 5.200.000 estudiantes. Tengan en cuenta ese universo, 5.200.000 estudiantes, es decir, los estudiantes en la provincia comparados con un país, Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Es prácticamente un Uruguay y 75% más de Uruguay. La población escolar en la provincia de Buenos Aires, para que adquiramos el volumen. Sí, podríamos decir, ¿no? 5.200.000 estudiantes, 400.000 docentes, 80.000 auxiliares. Es un universo, Son ¿no? 6 millones. Es un universo en la amplitud de la provincia. Es bueno, ahora que mucha gente se acuerda de hablar de esas dimensiones por las elecciones y que Milei ya sabe que va a perderlas y entonces tiene miedo, etcétera, etcétera. En la provincia de Buenos Aires hay un universo, es eso. Hay un universo y hay, bueno, obviamente tensiones como en todos lados. Hay una enorme complejidad porque, bien vos decías, de los 18 millones... casi 14 millones viven en el 5% del territorio bonaerense, y eso es una complejidad para una provincia, claro, ¿no? Que es ese cordón del conurbano, donde, bueno, obviamente que después ahí todo es complejo, todo se complica, ¿no? Y no hay un conurbano, sino dos conurbanos, ¿no? El conurbano norte, donde nunca hay un hecho de inseguridad, y el conurbano sur, sobre todo cuando gobierna el Campo Nacional y Popular, que es un territorio permanente de situaciones delictuosas y lamentables, ¿no? Y que no es casual que coincide con la tercera sección electoral y la primera sección electoral, pero bueno, claramente la densidad poblacional que tienen esos que en sus momentos supieron llamarse los dormitorios obreros, claro, en el conurbano, bueno, hoy el mapa y el escenario y
la ingeniería laboral ha cambiado tanto que bueno, es una densidad compleja para resolver. Cualquiera de los territorios que tomáramos, pongamos Avellaneda, por uno simbólico, ¿no? Lanús, Quilmes, son territorios amplios donde cada uno de esos territorios representa un cosmos de realidades y tiene un pasado y una historia importante, pero metámonos en el libro, si Bien, te parece. En algún momento por ahí podríamos tomar el tema de las identidades bonaerenses, claro, ¿no? Que es un hermoso tema también para tratar. Transidas por los trenes, los colectivos, tanta vida diferente a aquellos que viven, por ejemplo, en los 3 millones de habitantes de la capital. Bien, no, te quería contar este libro que me parece es interesante porque de alguna manera también va en línea de algunas de nuestras charlas que tenemos en las columnas, que es un libro que se llama Palabras Claves. Lo tenemos acá sobre el escritorio. Con la intención de poner en debate algo que viene ya planteado en la ley del 2006, que fue la Ley de Educación Nacional, también en la Ley de Educación Provincial, donde hay un tema a tratar, a repensar, a promover, que tiene que ver con la pedagogía de la memoria. En realidad hay 3 temas muy importantes que plantea el artículo 92 de la Ley Nacional y el 107 de la Ley Provincial, que es promover las políticas de memoria, verdad y justicia, llamando a la última dictadura terrorismo de Estado, promover la unidad latinoamericana y la causa Malvinas. Esos 3 elementos siempre gravitan en la construcción de una pedagogía de la memoria y de una identidad, de una cosmovisión latinoamericana, ¿no? Una pregunta para hacer un paréntesis. ¿Llamarla terrorismo de Estado, antes no se la llamaba así en la pedagogía? No, la última dictadura tiene muchas características muy particulares que hacen que no sea una dictadura como las anteriores, como las que tuvimos anteriormente en la Argentina. Sabemos que desde el 30 en adelante siempre el gobierno democrático estuvo interrumpido por dictaduras militares. Salvo en la primera presidencia de Perón, que se sucedió a sí mismo, pero era un militar. Bien, pero también en el juego del esquema democrático, porque hoy podríamos decir que estamos en un gobierno que no sé hasta qué punto es totalmente democrático, ¿no? De modos dictatoriales. Exacto. Entonces, pero la última dictadura tuvo particularidades, ¿no? Sistematización de desaparición de personas, robo de bebés, campos de concentración, cosas que no hubo en las anteriores, y eso hace que haya habido que nominarla de una manera distinta. Claro, una planificación de aquello que describimos como el terrorismo de Estado. Otras ejercieron el terrorismo de Estado, desaparecieron personas, etcétera, etcétera, pero no con un plan sistemático, ahí la diferencia. Y este libro arranca con algo interesante, que es un discurso que hizo Julio Cortázar, donde habla de las palabras. En un congreso de intelectuales, ¿no? Exacto, en España, y habla de las palabras, claves, habla de las palabras cumbres, habla de las palabras como flechas, y a veces dice que algunas ideas, y en este programa y nuestras columnas siempre tratamos de discutir las ideas, y algunas ideas, algunos conceptos son usados tantas veces que son gastados. Y pensaba que una vez recuperada la democracia en Argentina había que recuperar esas palabras. Bueno, el ejemplo libertario que hoy gobierna es muy claro. Se chorrearon la palabra anarquista, la palabra libertario, la palabra libertad. Están utilizando 3 palabras que no les corresponden como propias. Se chorrearon el concepto de batalla cultural. Es decir, toman del otro campo una serie de elementos, los traspasan al propio y los deforman completamente. Lo habíamos visto con el macrismo, con la revolución de la alegría, ¿no? O la revolución libertadora en el 55, o el proceso de reorganización nacional en el 76. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un ejercicio crítico que plantea el libro, que son 50 palabras claves. Es un modo de lectura fácil, interesante, de varias entradas tiene el libro, porque es como una especie de diccionario. Arranca con 2 números, el 24 de marzo y 30.000, y resignifica en función a las nuevas concepciones, a las nuevas discusiones teóricas, a los nuevos marcos teóricos. Bueno, primero estas 2 fechas, o esta fecha y este número, los 30.000, lo que nosotros consideramos que son los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, y después hay una serie de palabras que va tomando una nueva dimensión y una nueva definición para entrar a la discusión pedagógica. Nosotros decimos una pedagogía de la memoria, ¿no? Tengo aquí el libro en mis manos, ahí busco para que la cámara lo tome. Te pregunto si hubiera
oyentes interesados en él, ¿es un libro únicamente para los docentes en la provincia? ¿Es un libro que se consigue en las librerías? ¿Cómo es? No es un libro que se consiga en las librerías, es un libro de distribución gratuita. Bueno, sabemos que el gobierno nacional no distribuye libros, no distribuye netbook, no distribuye absolutamente nada. La provincia de Buenos Aires tiene como política la producción de colecciones. Esto es parte de una colección de una pedagogía de la memoria, donde se vuelve, para que tengas una idea, Carlos, en las escuelas no estaba el libro nunca más. ¿No estaba? No estaba como parte... ¿Estuvo y dejó de estar o nunca estuvo? No, nunca fue política de distribución de que el libro esté en todas las escuelas, ¿no? Ahora, en esta colección sí va a estar el Nunca Más, la resignificación de otros materiales, y este particularmente tiene una característica que va a llegar a todas las escuelas secundarias en forma gratuita y a todos los institutos de formación docente en forma gratuita. ¿Con qué sentido? Con el sentido de trabajar en el aula, porque hay propuestas para el aula, porque hay propuestas pedagógicas, porque hay propuestas para que los estudiantes y los docentes puedan intervenir, y porque hay una última propuesta, que es que cada institución educativa que reciba este material tenga que escribir la palabra 51. ¿No? Pues estas son 50 palabras en el marco de que el año que viene, 2026, se cumplen los 50 años de ese golpe tremendo para nuestra historia nacional, para nuestro pueblo, que fue la última dictadura militar. O sea, sumarle en cada establecimiento un elemento más a las 50 palabras propuestas desde el gobierno, digamos. Ahí me parece que hay una posibilidad, que cuando uno piensa en la palabra 51, evidentemente habrá palabras que no fueron tomadas en cuenta en este contexto, porque obviamente hay una selección, hubo todo un trabajo, hay todo un equipo de formadores y formadoras que forman parte de la construcción de este libro, un libro que está coordinado por una de las líneas que tiene la Dirección General de Escuelas, que tiene que ver con las políticas de memoria y de la pedagogía de la memoria. Entonces, bueno, cuando eso llega realmente al lugar que tiene que llegar, que son los destinatarios, que son los sujetos que enseñan y que aprenden en la provincia, bueno, me parece que ahí esas flechas de las que hablaba Cortázar, esas palabras que están gastadas de un uso que ya nos hace oídos sordos, bueno, tengan que volver a resignificarse, volver a pensarse y ponerlas en carne viva nuevamente para que ese pacto que se hizo allá por el 83 del Nunca Más, bueno, que nos pueda definir en este siglo XXI cuál debe ser el pacto de la democracia, ¿no? Gracias, Carlos, por haber venido a contarlo acá. Bueno, no, gracias a vos, Carlos, por la columna, y bueno, nos veremos la próxima semana. Tiene otro valor. Hablamos de Marilyn Monroe y su muerte en 1962, al principio de agosto. En la década siguiente, en la Argentina, Charly García, al frente de la máquina de hacer pájaros, piensa en la historia, escribe una canción que se llama Marilyn, la Cenicienta y las mujeres, desde Argentina, pensando ese universo. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política
en cualquier país de Latinoamérica, es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Así que con este tema y esa evocación estamos concluyendo esta edición de nuestro programa. Volveremos a encontrarnos mañana. Ya viene Pablo Caruso con su equipo y vuelven las ideas. 530. Somos Radio. Somos Radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. ¿Quién controla lo que vemos, leemos y pensamos? Este viernes 8 de agosto, a las 18 horas, te invitamos a la jornada de charla y debate. El proceso de concentración de medios, redes y plataformas digitales en Argentina y la región. 2 paneles para pensar el presente y el futuro de la información. A las 18 horas, nuevo proceso de concentración en Argentina, medios, redes, plataformas, inteligencia artificial y las